Hola, buenas noches, bienvenidos al programa Classics en 13. Este es me parece que es el número 8. Y ahora una cosa muy breve. Classics no es que me han contestado me han preguntado varias veces que por qué se titula Classics en catalán, no, es en inglés. Yo pensaba que Classics también era una palabra en inglesa. Y otra, que la sintonía de entrada es la de la película Vértigo, es la famosa sintonía de Vértigo. Ahora vamos con una película estupenda del año 1939, que, como saben la mayoría de los aficionados al cine, fue el año más glorioso del cine, 1939, pero también podríamos decir que es el año de Víctor Fleming, porque es el director de esta película, del Mago de Oz y de Lo que el viento se llevó, que junto con Casablanca formarían, en mi opinión, la trilogía del cine clásico norteamericano en su edad de oro. Creo que es una película irrepetible, prueba de ello que no se ha intentado ni siquiera hacer un remake, y si se ha hecho de una manera absolutamente diferente. También se había hecho antes, pero bueno, creo que es una verdadera fiesta para los ojos. Es una película que en Estados Unidos es todavía algo mucho más especial que lo fue en Europa. En Estados Unidos es como el día de tu santo. Celebras el día de tu santo, es como la llegada de las Navidades, es, como decía Dani Peare, también una humeante taza de chocolate caliente. Es algo muy difícil de entender si no eres un norteamericano, porque el impacto que produjo El Mago de Oz sigue siendo algo que todavía es muy difícil de poder haberlo vencido. Solo creo que cuando cambia el cine, que es con Tiburón y con La Guerra de las Galaxias, nos encontramos otro tipo de clásicos imperecederos, como yo creo que van a ser tanto Star Wars como Tiburón. Esta es una película estupenda, que además, como otras muchas, tiene varios directores, luego hablaremos de ello, pero es algo especial. Es el cine de Hollywood puesto a todo su esplendor en marcha. Yo creo que tiene una cosa muy importante en su época, que lo tenía Lo que el viento se llevó, es el Technicolor. Es como la entrada del arco iris en el cine, es una cosa verdaderamente increíble. Para hablar hoy de esta película tenemos tres buenos especialistas en El Mago de Oz. Buenas noches, Noemí Guillermo. Buenas noches. La otra vez que estuviste aquí se me olvidó decir que eres médico, o sea que te podemos llamar doctora. Es una dermatóloga estupenda, de mucho prestigio, licenciada en no sé cuántas universidades, pero es cinéfila, es una cinéfila como contagiosa, incurable además. Sé que te gusta mucho esta película y que has escrito de ella en bastantes ocasiones. Y bueno, mira, la otra vez no lo dijimos. Acaba de sacar un libro, como han venido todos antes, Rosa Belmonte, y vino Emilia también a promocionar. Acaba de sacar un libro, no sé, ¿está ya en librerías o todavía no? Está en librerías, sí. Prefiero M, que se refiere naturalmente a la famosa frase que dijo Fritz Lang cuando le dijo Brigitte Bardot: de todas sus películas, maestro, ¿cuál usted sería su favorita? Y dijo: prefiero M, porque es la mejor película. Pues está editado por El Reino de Cordelia, y Prefiero M es una estupenda película. Y también la otra vez nos dijimos que habías escrito un libro sobre Mabuse, El eterno retorno. Así que, doctora, ¿por qué esa pasión suya por esta película? Mira, te voy a dar dos datos. A ver. En 2007, la UNESCO la incluyó en su programa Memoria del Mundo, junto con Metrópolis de Fritz Lang y Los Olvidados de Buñuel. Es decir, es como decir, un equivalente a que El Mago de Oz es patrimonio de la humanidad. Y otro dato, en 2018 la Universidad de Turín publicó un estudio en el que concluía que El Mago de Oz es la película más influyente de la historia del cine, por delante de Ciudadano Kane, de Casablanca y de Psicosis. Vaya, pues está bien. Bueno, y además eso a ti, ¿por qué te gusta? Y además me parece un milagro esta película, me parece un prodigio del Technicolor. Yo creo que es la película con los colores más bonitos del cine. Me parece un icono de la cultura popular, que de eso ya después nos puede Luis Alberto ilustrar mejor, y porque me parece que tiene una banda sonora absolutamente maravillosa. Por cierto, el jersey tuyo es un homenaje a las baldosas amarillas. Por supuesto. Bueno, hablando de música, está aquí Luis Herrero. Muy buenas noches, don Luis. Buenas noches, don José. Yo sé que te gusta mucho, además, especialmente una canción de esta película que forma parte de tu biografía sentimental. Sin duda, sin duda. Over the Rainbow es mi canción preferida, ya te lo he dicho muchas veces, bueno, a las 3 o 4 canciones de mi vida. Y además creo que condensa muy bien esa canción lo que es la película. Es decir, al final es una película, es una fábula infantil, es un mundo de una ternura infinita. También se refleja en esa canción de cuna, porque no deja de ser una lullaby, como dice la propia letra de la canción.
donde todavía cuando eres muy pequeñito y todavía tienes la vida por delante, crees que hay un mundo donde los pájaros son azules, más allá del arco iris, donde los problemas se derriten como gotas de limón y donde todos tus sueños se pueden hacer realidad. Y naturalmente, pues sin esa película, que además, como luego comentaremos seguro, estuvo a punto de desaparecer de la película por razones que yo soy incapaz de entender, ahí se refleja muy bien lo que es el planteamiento de todo, una película que es una aventura estupenda y maravillosa del ser humano. Yo creo que es una metáfora de lo que es la flaqueza del ser humano, de lo que es la ambición del ser humano, de lo que es la decepción del ser humano cuando descubre que la vida no es como uno sueña, ¿no? Luis Alberto de Cuenca, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cuántas veces la has visto? José Luis. ¿Cuántas veces has visto El Mago de Oz? Pues alrededor de 40, completa, y muchas Vale, más qué parciales. desilusión, yo esperaba que habías llegado a las 100 ya. No, es que ¿sabes qué pasa? Que yo tengo una hija que se llama Inés, que ahora tiene 32 años, y que entre los 5 y los 9 años vio todos los días de su vida El Mago de Oz. Entonces, claro, yo no vi todas las veces que lo veía ella, porque son muchísimas. Y traigo precisamente aquí el VHS que ella vio durante tantos días, que está ya ajado. Sí, y ahora lo hacemos ahorita. por el uso. De modo que lo he visto muchísimas veces, un cuento que me maravilla. Digo cuento porque ya sabéis que aquí en este programa casi siempre ocupo el lado de la literatura, ¿no? Y la verdad es que el cuento que es autor Lyman Frank Baum es una verdadera maravilla, una joya de la literatura universal, no solo norteamericana. Se publicó en 1900 y enseguida tuvo un éxito fulgurante que le obligó al autor a hacer numerosos libros sobre el mundo de Oz. Y quiero terminar en esta primera intervención con una cosa curiosa que te decía antes, fuera de micrófonos, José Luis, y es, ¿de dónde viene Oz? OZ. Pues viene de dos ficheros que tenía en su despacho, Lyman Frank Baum, en el que en uno empezaba en la A y acababa en la O, pero se veía solo la O, y el siguiente fichero y el segundo fichero y último acababa en la Z. Entonces él lo que veía desde su despacho era la O y la Z. Dijo, pues voy a ponerlo Oz. Está perfecto. O sea, que imagínate qué cosa más. ¿Y qué país? ¿Cómo nació ese país? Qué bonito. Pues nada, la película vamos a ver ahora. El director, uno de los directores, porque aquí pasa un momento curioso, que es que hubo Víctor Fleming, que la dirigió estupendamente, pero ya acabando le llamaron Selznick para hacer lo que el viento se llevó, y las primeras y las últimas secuencias del rodaje son sepia. Ya las hizo Kim Vidor, pero además de eso estuvo muy presente Melville Leroy como productor ejecutivo, pero también como productor creativo. Y es curioso que no se nota nada, pasa por tres sensibilidades distintas y es igual. Ocurre con Lo que el viento se llevó, que también era 4 o 5 directores y no se entienden. Víctor Fleming era un director de primera línea, magnífico. Le debe, yo creo, a Gary Cooper ser una estrella cuando hizo El Virginiano. Luego Jan Harlow también se lo debe por Polvorilla, Tierra de Pasión. Era un director seguro, fantástico, y que le dio un vigor a esta historia, el vigor que es, no sé, una parte muy importante. Ver hoy una película como El Mago de Oz, que tiene 80 años, y ver esos efectos especiales de hace 80 años es un poco asombroso. ¿Qué hubiera sido hoy con el mundo digital en donde estamos metidos? No lo sé, pero va a ser difícil pensar que pudiera tener ese poder de cautivar a la gente. Es una película para niños de todas las edades, desde los 4 hasta los 80 años. Creo que y lo seguirá siendo durante mucho tiempo. Con todos ustedes, un clásico, El Mago de Oz, 1939, muy adecuada además para este tiempo navideño. Como decía, la película era del año 1939, es del año 39, porque es una película que va a estar siempre presente mientras exista el cine y exista cualquier tipo de soporte para verla. Es del año 1939, como decía antes también, es uno de los años gloriosos del cine.
es un año en que Italia invade a Albania y se crea un gobierno formado por elementos fascistas. Estamos en un año complicado, ¿no? Raymond Chandler publica su novela maravillosa, El sueño eterno, probablemente la mejor novela de él. Un año en que muere el poeta William Butler Yeats, que fue Premio Nobel de Literatura en el 23, y como supongo que estarás de acuerdo, Luis Alberto, un magnífico poeta, ¿verdad? Extraordinario. Extraordinario, ¿no? Gloria irlandesa. Y curiosa esta noticia, el embajador de España en Berlín entrega a Hitler, estamos en el año 39, 3 cuadros de Zuloaga, regalo del régimen español a ellos, ¿no? Las mujeres gallegas piden para el caudillo el Principado de Santiago, fíjate que esto ya lo hemos visto, y fallece, digamos, uno de los grandes neurólogos y creadores del psicoanálisis, Sigmund Freud, que además fue un maravilloso creador de historias, no él, las que le contaron. Es famosa no se sabe si es leyenda, dicen que no, que Louis Mayer, el jefe de la Metro Goldwyn Mayer, le dio una cantidad enorme, pero millones, para que le diera el archivo, porque él sabía que iba a encontrar muchas historias como Rebeca y como en toda la que le habían contado mujeres y hombres. Freud, naturalmente, se negó, pero en fin. Bueno, entonces, ¿qué os ha parecido esta? Bonita, ¿eh? ¿Te atreves a cantar, tú que sabes inglés, la canción? ¿Quieres que la cante? Sí, porque eso nos va a dar mucho ánimo. ¿Cómo era? A ver, es un trabalenguas. Es un trabalenguas. Es un trabalenguas, ¿verdad? La canción principal. ¿Cómo era? We're off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. We hear he's the Wizard of Oz, if ever a wiz there was, if ever a wiz there was, the Wizard of Oz is one because of the wonderful things he does. Fantástico. Es fantástica esa música. Y lo ha es que, cantado como decía maravilloso. Luis, es que tiene mucha música maravillosa esta película, ¿eh? Una creatividad asombrosa, ¿eh? Bueno, de hecho yo creo que esta película ha pasado, entre otras muchas cosas, a la historia precisamente por la banda sonora que tiene. La canción que a mí más me gusta, que no es la que ha cantado también Noemi, ganó el Oscar esa canción y es una de las canciones que yo creo que ha sido elegida como, parece, eso lo sabrá ella porque tiene el registro de los muchos récords que tiene esta película, pero parece que ha sido elegida, puede ser la canción más icónica de la historia del cine. Sí, además han hecho más de 500 versiones. Imagínate, ¿no? O sea, esta película sin la banda sonora no sería lo que es, o sea, está claro. Pero yo creo, estoy de acuerdo contigo, pero cantada por Judy Garland es especial esta canción. La han cantado muchísima gente, pero esta chica de 16 años haciendo que es una niña de 11, hay como una especie de vocación de eternidad que luego vas a ver lo que ha sido esta mujer, que no tuvo tampoco mucha suerte, ¿no? Lo que le pasó a Judy Garland. Y hay una especie de luminosidad enorme que tiene la canción, pero como una especie de rayo de tristeza. Melancolía. Sí, y de tristeza. Pero y como decía Luis, que estuvieron a punto de eliminarla del guión, porque decían los ejecutivos de la Metro que le ralentizaba la película y que le quitaba dignidad. ¿Cómo iba a salir una estrella de la Metro cantando en un corral? Sí. Bueno, ya sabéis que la primera idea es que no lo hiciera Judy Garland, ¿no? Que no lo querían y bueno, y estaba esta chica, ¿cómo se llama? Shirley Temple, pero estaba en Fox y la Fox no se la dejó, no se llevaba bien con Mayer, que era el jefe, y entonces lo hizo ella. Había otra que lo podía haber hecho, bueno, Diana Durbin, que era una máxima estrella como ella entre las jovencitas, pero creo que el acierto es total, ¿no? Y que ella tiene algo especial, Judy Garland, que te lleva a lo que va a ser su vida. Pero bueno, yo lo que quería plantear aquí es un tema. Al ver esta película por 7ª vez, estoy en desacuerdo con el, entre comillas, mensaje que nos transmite Dorothy. No hay lugar mejor que el hogar, me voy, que es muy dickensiano y todas estas cosas. Yo creo que esta película la ves ahora cuando ya eres un tipo como yo, un Matusalén, y es el fin de la infancia. Es el fin de la infancia esta película, es curioso. Título precisamente una gran novela de ciencia ficción, sí, que claro, tú admiras mucho. ¿Por qué? Pues porque yo ahora, a estas alturas del metraje, estoy más a favor de la realidad y más de la fantasía que de la realidad. Creo que es más necesaria incluso la fantasía que la realidad. Y esta chica, cuando la vemos que se va por el tornado y el golpe de Atlanta, reconozcamos que Kansas es una ciudad sepia, sin colorido, es una ciudad donde no tiene amiguitos con los que juega, donde no tiene padres, tiene 2 tíos, la tía M y el otro, pero
Es muy triste, es una chica solitaria y triste. Y cuando llega al otro lado del arco iris se encuentra unos tipos maravillosos, que los 3 granjeros han transformado en el hombre de hojalata, en el león acobardado y en el otro tío, el espantapájaros. Y ve al doctor Marvel y hay un mundo de color maravilloso. Y ahora os dejo la palabra, yo pensé, hombre, por lo menos ya que vuelve ella, que dice que vuelva a Arkansas llena de color, que las montañas sean como las montañas azules, el azul, que las baldosas sean amarillas, no sé, que entre algo de fantasía en ese lugar de Arkansas o de Kansas City. Es que han pasado 120 años desde que se publicó la novela, que precisamente está en el mismo espíritu que la película, de que la realidad es algo que nos acoge de una manera más positiva que la fantasía. Pero en cambio en esos 120 años nos hemos encontrado con 2 guerras mundiales, con el psicoanálisis, que diría el Marqués de Tamarón, con el arte contemporáneo, con cosas terribles, con el nacionalsocialismo, con el comunismo. Quiero decirte con todo esto que yo creo que en ese momento pues no es el mismo mensaje que en 1900, en que todavía no se habían producido tales atrocidades. Yo estoy plenamente de acuerdo contigo en que el mensaje de hoy es refugiémonos en la fantasía. No, que las fantasías yo estoy en desacuerdo con los dos. Bueno, es curioso, estoy de acuerdo con tu premisa inicial y sin embargo completamente en desacuerdo con el planteamiento que desarrollas a partir de esa premisa. Yo creo que efectivamente esta película es el fin de la infancia, pero precisamente porque, ¿qué es lo que plantea esta película? Esta película plantea que cuando tú todavía no tienes experiencia de vivir, cuando todavía no tienes cicatrices en la piel, cuando todavía no has vivido la dureza de la vida, crees que es posible un mundo más allá del arco iris donde no existan los problemas y donde los sueños se hagan realidad. Y además por arte de magia. No tienes nada más que invocar al mago de Oz y de repente te enseñará el camino de regreso a casa, te dará un corazón, te dará un cerebro o te dará el valor del que careces. ¿Y qué es lo que descubre después de toda esa peripecia? Que la magia no existe, que nadie te va a dar un corazón gratuitamente, que si quieres volver a casa tienes que desearlo tú, que tus deseos están dentro de ti mismo, que no existe ningún tipo de varita que te vaya a cambiar la realidad en la que vives y es el único sitio, te dice la película, en el que puedes ser feliz. La realidad que tienes, la que no la puedes cambiar. Y cuando descubres eso es cuando has dejado de ser niño. Por eso estoy de acuerdo contigo en la premisa mayor y en desacuerdo con lo que tú dices. Aunque es verdad que a lo mejor podría, por buscar un punto de convergencia al final, un poquito de color en las escenas finales cuando ella se despierta del sueño, probablemente hubiera sido de agradecer. Que hubiera traído algo detrás del arco iris que iluminara otra vez esa granja y esa gente y esos granjeros, esos 3 chavales que están allí y unos amigos para jugar, no sé. Es que yo sí creo que hay magia, que existe la magia. Igual que hay un componente de realismo, hay un componente de magia en nuestro. Yo también creo que existe la magia y creo también que en el fondo ella, en el fondo de su corazón, Dorothy o Dorita, como la conocemos por las versiones españolas, llega con toda esa magia en el corazón y en la mente. Ahí, desde luego ya no va a ser lo mismo en su vida a partir de entonces, ¿no? No, hay una mirada. Se supone que Dorothy tiene 11 años. Lo hace una chica de 16. Que por cierto lo pasó muy mal, hubo que fajarle el pecho, bueno, horrible. Lo pasó muy mal. Pero la mirada de ella al final es la de una jovencita, ya no es la de una niña. Ahí sale la Judy Garland ya de adolescente. Ya es que creo que hay un mensaje contradictorio. Porque por una parte, siendo la Metro un estudio conservador, el mensaje es como en casa, no se está en ningún sitio, pero si te das cuenta y analizas la historia, ¿dónde se da cuenta Dorothy de lo fuerte que es? Cuando ha salido fuera de casa y está muy lejos de allí. Sí, pero ¿tú no crees que está mucho más feliz con su león? No, por supuesto, en eso estoy de acuerdo. Entonces, las cosas interesantes siempre pasan lejos de casa. Eso está claro. Entonces el mensaje, no place there like home, que es lo que ella llega y lo dice. Es un poco extraño porque luego hay otra cosa. A mí me parece, sacando a lo mejor un poco del tema, pero el Oz es un viaje extraordinario. ¿Cuántos viajes habíamos visto en el cine? Quizá el Méliès yendo a la Luna o viajando al Polo
o al fondo del mar, pero este es un viaje excepcional. ¿Cómo no va a tener éxito eso? Un viaje, además, que ha querido hacer todos los millones de habitantes del planeta. Hay una Kansas City en cada una de las pequeñas ciudades que hay en el mundo y sueñas con ir a Oz, pero es que Oz es Hollywood para los que quieren hacer cine, era París para los pintores impresionistas. El Dorado para los conquistadores. Que no. Ahí es donde yo discrepo. ¿Qué es Oz? Es un fraude. El mago de Oz es un fraude. Vosotros creéis en la magia porque vosotros pues sois gente que todavía no ha crecido del todo. Eso está bien, ojalá. Ni pensamos crecer en lo y me parece formidable. Pero si nos ceñimos a lo que cuenta la película, no a lo que vosotros sentís, la película nos cuenta que es un viaje en busca de un tipo que es un fraude. Y además aparecen dos magos en la película y los dos, que son el mismo actor, son un fraude. El que tiene la bola de cristal todavía en la parte inicial en color sepia, que hace trampa y le roba una fotografía y en base a eso hace deducciones que la pobre Dorothy se cree como si fuera un genio, eso le hace creer en los magos. ¿Y a dónde va el viaje detrás del sendero de los ladrillos amarillos? A buscar un mago que les consiga lo que ellos quieren conseguir. El mago es un fraude. Y lo que la película cuenta, no lo que vosotros queréis pensar a propósito de la vida, lo que la película te cuenta es que no hay magia, que el mago no es un mago y que ninguno va a conseguir a través del mago lo que quiere conseguir, lo tiene que conseguir a través de uno mismo, que es lo que le dice el mago cuando ya ha dejado de ser mago. Y eso es lo que la película nos cuenta, que vosotros queráis discrepar de esa historia, lo que os dé la gana. No, Luis, no dejaré de tener razón. Yo creo que es compatible precisamente las dos teorías, ¿no? Yo creo que efectivamente no solo el director de la película, sino el propio Frank Baum, el autor de la novela, lo que quería dar es una especie de moraleja, y la moraleja es la que tú has dicho muy bien. Y en cualquier caso lo abona, por ejemplo, cuando la bruja Margaret Hamilton muere, ¿te acuerdas? Bueno, no sé si debemos decir... Sí, ya hemos visto la película. Sí, claro. Estoy acostumbrado al programa de Cowboys de medianoche, ya me hago oído. Aquí puedes hacer spoilers. Aquí se pueden hacer spoilers. El caso es que entonces, ¿sabéis lo que dice las últimas palabras de la bruja? Es, what a world. ¡Qué mundo! ¡Qué mundo! Eso también es como diciendo que este mundo no tiene arreglo ni con Oz ni con nada. Y estoy de acuerdo, pero en cualquier caso es tan frenéticamente maravilloso el recorrido que hace la maravillosa Dorita por todas esas regiones fantásticas que también nos quedamos con eso. Sí, pero si te fijas es una película de antihéroes. O sea, es un espantapájaros que no asusta a nadie. Es un hombre de hojalata oxidado. Es un león que no tiene ningún valor. Es decir, son los antihéroes, no son los héroes a los que estamos acostumbrados ahora mismo de los superpoderes. Es gente que, de alguna manera, ejemplifica todas las flaquezas del ser humano. Por eso os decía al principio que, desde mi punto de vista, esta es una fábula que no deja de ser una metáfora de nuestra vida. Entonces, claro, todos queremos mejorar. Podemos hacerlo de dos maneras. O que nos lo mejoren, vayamos a ver a un mago que de repente nos convierta en lo que no somos, o podemos tratar de descubrir en nuestro interior cómo ser esa persona que queremos ser. Es como consiguen esos tres seres. Exactamente, esa es para mí la moraleja más importante. Pero hay otras dos moralejas, depende si lo ves de la otra manera. Una es, no te fíes de las apariencias, porque puedes salir defraudado, y la otra es que para conseguir todos esos valores que te faltan, necesitas la ayuda de tus amigos. Ah, claro, en eso estamos de acuerdo. Es que es una exaltación de la amistad, es una exaltación de lo que entendemos por hogar, por familia, aunque ella es una huérfana, vive con sus tíos, y etcétera. O sea, que decir, desde ese punto de vista, ninguna discrepancia. En eso estoy completamente de acuerdo contigo. Yo no me hubiera ido ahora, claro, ya no vale, porque como te digo yo, ya somos Matusalén. Yo no me hubiera ido de allí, yo no hubiera vuelto nunca a Kansas, ¿no? Porque pero vamos a ver, García, a ver si nos situamos, a ver si hemos visto unas películas distintas. Sí. Ella quiere volver desde el primer momento. Por eso digo que no estoy de acuerdo con ella. Pero porque todo su viaje, lo que ella le quiere pedir al mago es cómo volver. Sí, claro. Por lo tanto, ella nunca está a gusto en Oz. Bueno, ella, eso es lo que yo no tengo claro. No es verdad, en cuanto descubre a la bruja, dice que ella no quiere saber nada con la bruja. Una vez que muere la bruja, aquello es una maravilla, eso es un lugar fantástico, como digo yo. Eso es algo increíblemente hermoso, maravilloso. Es el paraíso, es de las mejores cosas que puedes encontrar en la vida. Entonces, la vuelta es volver a la grisura.
sepia, no es ni siquiera un mundo gris, es sepia. Y todo el mundo lo que quiere es salir de su lugar y hacer ese viaje que te puede llevar o no, pero te puede llevar a un mundo de felicidad. Y una vez que lo tiene ella prefiere regresar porque hay ese mensaje de la Metro Goldwyn Mayer que aprovecha la película. No, y que le dice, de los cuentos infantiles también, que tienen siempre esa especie de moralina, ¿no? Esa especie de moral. Yo creo, de todas maneras, ves la película ahora y creo que es el Alicia en el País de las Maravillas hecha cine. Es el cinematógrafo de Alicia. También Yo creo que una de las obras que más influye en Baum al escribir en 1900 El Mago de Oz es precisamente Alicia en el País de las Maravillas, que es otra obra portentosa e increíble en la que ocurren las cosas más absurdas que puedan ocurrir, pero siempre con una justificación racional a posteriori. En el caso de Alicia, el sueño. Claro, sí. Se ha quedado dormida. Bueno, pero esto no deja de ser un sueño también. Se ha dado un golpe y se queda dormida. Entonces es un sueño. Todo es un sueño. Todo Sí, es un sueño. efectivamente, todo es un sueño. Bueno, la vida es sueño, ¿no? Y los sueños son. Claro. A mí me parece que si yo lo viera ahora, si yo tuviera la posibilidad de volver, 8 años, 7 años. o si mis hijos tuvieran 7 años, 8 años, lo que yo trataría de explicarles, lo he intentado, si alguno de mis hijos está viendo esto, que no creo, porque mis hijos nunca ven nada donde su padre participe, estarán enfadándose conmigo porque yo trato de explicarles desde pequeños exactamente lo que la moraleja de esta película. La magia no existe. Por mucho que vosotros creéis que exista, no exista. Si quieres algo en la vida, tienes que ganártelo. El esfuerzo es lo que te hará conseguir lo que quieras. Pensar que de repente va a aparecer una madrina, va a invocar unas palabras mágicas y de repente va a cambiar esa realidad con la que no estás de acuerdo, eso es estar abocada a la melancolía y a la tristeza, porque siempre estarás deseando que ocurra algo que no va a ocurrir y por lo tanto lo que un padre debería, en mi modesta opinión, hacer por un hijo es decirle: vamos juntos a hacer un viaje, pero no en busca de un mago, sino en busca de lo bonito que tenemos dentro, en busca de la amistad, en busca de lo que representa la familia. Vamos a cambiar el color sepia por el Technicolor del Mago de Oz, pero sin necesidad de invocar cuestiones excepcionales. Eso es lo que a mí, como ser humano, como padre y como persona que ya ha vivido más años de los que debería, me transmite esta película. Por eso me gusta esta película. No me gusta la película por lo que tú dices. Yo no quiero que me cuenten una novela china y un cuento de hadas, que sé que es mentira. O sea, no existe. Al revés, a mí me gusta precisamente porque me cuentan un cuento de hadas y me olvido de la realidad. Por eso os decía al principio, antes de que empezara, que iba a discrepar de vosotros. Sí, bueno, tú no crees en la magia, no crees en la fantasía, claro. No creo, no, es que es distinto. Sí, claro. Creo en la fantasía, creo en la imaginación, creo en los... Eso es, pero no en la magia. Eso es Oz. Eso es Oz. Lo que hay allí es... Oz es claro. esa musa que de repente te dicta un verso, yo Claro. que escribo versos, y de repente tú no has participado ni has intervenido en el proceso de creación de ese verso. Te lo han regalado, eso es magia también. Ella sueña de repente que un tipo que ella conoce de su pueblo es un mago, que hay una señora que es bruja, hay unos trabajadores que se transforman en sus 3 amigos. No es que los árboles hablan. No es que sueñe, perdóname, no es que sueñe que sea una bruja, es una bruja. O sea, es la bruja que quiere quitarle a Totó, sí. Y por lo tanto es una bruja para ella, y ella en el sueño la encarna como una bruja. Sí, pero bueno, pero es una bruja de las millones de brujas que hay en el mundo. Pues esas no brujas sí que existen. Por esa bruja. De las que no necesitan ir al Sabbat claro, para ser no, brujas. Eso no tiene nada que ver. Pero aún así, yo ahora a estas alturas del metraje, yo prefiero estar, por cierto, es casualidad, con otro Totó, el de Milagro en Milán, el que se lleva a todos en las escobas hacia un mundo de fantasía maravilloso, que se llama Totó, el chico aquel que nace huérfano que se llama Totó el niño. Y se van a otro mundo mucho mejor que el que van a dejar. Yo creo que sí. Y luego ¿Sabes que Totó tenía un secreto? Que no era un perro, era una perra. Ah, sí, claro. Una perra, Totó. Sí. Mi hija es la que escribió en el libro colectivo sobre el Mago de Oz, sobre Totó. Un capítulo estupendo, además. Un capítulo muy bueno, que además le encantaron tus capítulos, por cierto. Oye, ¿y de dónde viene el que sea una bandera gay? ¿Cuándo nace? Bueno, sí, el Mago de Oz es un icono gay desde el principio, porque durante... ¿Cuándo se estrena también? Pocos años después, a partir de los años 50. A partir de los años 50 es cuando se empieza a leer como si fuera una alegoría de lo que significa ser gay en Occidente. De hecho, los homosexuales de los años 50-60 se identificaban entre ellos diciendo somos amigos de Dorothy. Los amigos de Dorothy. Igual que el equivalente al entender aquí en España.
Y es verdad de que el hecho- arco iris está, o sea, la bandera del está arco iris inspirada en el está Rainbow de inspirada esta en el- película. Sin la menor duda. Pero es por esa idea que a mí no me... porque esa idea de que ellos dicen, quiero un mundo donde mis sueños se puedan realizar, donde no tenga que, en fin, estar ahí sometido a una realidad con la que no estoy de acuerdo, Discriminación ¿no? o lo que sea. Está llena de símbolos. Por ejemplo, Dorothy vive en un ambiente rural y quiere ir a la gran urbe, a la ciudad Esmeralda, igual que muchos gays que están en un pueblo pequeño, lo que aspiran es llegar a la ciudad donde van a encontrar la libertad y no van a ser señalados. Por ejemplo, cuando llega Dorothy a Oz, que sale la bruja buena y empieza a decirle a los Munchkins, salid de donde estéis. Esa frase en los años 60 y 70 los homosexuales activistas la usaban para animar a otros homosexuales a salir del armario. Salid a donde estéis. Y de hecho, lo más importante creo es las conmemoraciones del Día del Orgullo nacen a partir del funeral de Judy Garland en 1969, cuando todos los gays de allí de Estados Unidos salieron a la calle a cantar el Over the Rainbow porque tenían a Judy Garland como un mito, símbolo gay. como un icono. Y entonces hubo unos disturbios delante del pub Stonewall de Nueva York y la policía fue a reprimirles. a reprimirlos. Claro, Entonces, para protestar contra esos abusos, a partir del 1970, empezaron a reunirse y es ahí cuando nacen las conmemoraciones del orgullo gay. Lo que es, Entonces tú dirías, Luis, que la película es o un sueño o un escape. Pues Yo no es creo- lo mismo. no, yo Porque creo... acaba de decir ahora Noemí lo de mucha gente, claro, para ellos era, pero es lo que yo digo, para mucha gente es, yo qué sé, para los aficionados y jugadores del fútbol, ¿cuál sería el sueño? ¿Y cuál es el jugar en el Madrid? Eso es el sueño para la gente, ¿no? Sí. Y salir de un poco de tu mediocridad, que no quiere decir que es que todos los pueblos tengan que ser sepia y eso, pero ahí la gente quiere salir. Yo creo que Oz es Broadway para los dramaturgos y para la gente que le gustan los musicales. Hollywood Es Hollywood para los cineastas, por eso digo, París para los pintores, ese mundo, ¿no? Y bueno, y tampoco está mal salir un poco de lo tuyo y meterte en otro lugar. Entonces, cuando has llegado a ese lugar, es como si alguien que ha estado en Broadway o en Hollywood y ahora me voy otra vez y me meto, no me gusta, no hay nada como estar en mi casita pequeña. Hombre, es un poco retroceder, creo yo. Porque es el fin de un sueño, o sea, no es un sueño, es el fin de un sueño, es el fin de la edad de soñar, es el fin de la... Sí, el fin de la infancia. Claro, digo yo. por eso, desde mi punto de vista, claramente. Y luego pero eso lo sabrá muchísimo mejor Luis Alberto que yo, ¿no? Porque es verdad que está llena de, no solo la película, sino también el cuento original, se le han atribuido simbolismos que no sé hasta qué punto son ya exégesis súper forzadas, responden a la realidad. He leído en varios sitios que, claro, el espantapájaros es una manera de representar la falta de cerebro de los agricultores, que el hombre de hojalata es la falta de corazón de la industria, que el camino de ladrillos amarillos es el camino del oro y de la ambición, El león cobarde es que el león un cobarde homosexual que no haya salido del armario. incluso de los políticos, he leído que es la representación. Claro, yo no sé hasta qué punto eso ya se Una convierte. pluralidad inmensa de simbolismos en la película. Y yo creo que no debemos hacer mucho caso, porque estoy seguro que Baum tampoco lo tenía en la cabeza todo eso. Lo que ocurre, eso solo ocurre con las obras maestras de la literatura y del cine y de la escena universales, que tienen la posibilidad de ser analizadas desde 1001 lugares diferentes y 1001 perspectivas distintas, ¿no? Y eso es lo que enriquece de una manera muy especial al maravilloso Mago de Oz, ¿no? Porque se puede perfectamente ver cualquier cosa en él. No, coges a Freud, por ejemplo, que murió el mismo año que se estrenó la película, y puedes aplicar la plantilla de Freud a los personajes perfectamente del Mago de Oz y te quedas tan ancho. Pero eso, yo la verdad es que no soy muy partidario de hacer ese tipo de crítica simbolista. No, bueno, y aparte que hay una cosa que no debemos olvidar, y es el producto en sí es una maravilla, los decorados son algo increíbles, o sea, es algo, el color, como tú decías, es que el color llega a una perfección que las tres bandas, el azul, el amarillo y el rojo, nunca se habían visto así, porque salían chafarrinones en las películas en color. Aquí llega la perfección del Technicolor, que luego está lo que el viento se llevó, pues son los mismos los que lo hacen, y luego el vestuario, la música, es que algo realmente como muy agradable. Los Munchkins, por ejemplo, que ese país fabuloso de enanitos y enanitas, es fascinante, ¿no? Son feísimos. Tú lo analizas fríamente y no tienen nada de entrañables.
Me parece A mí tampoco me gustan. ¿ves? entrañables en su fealdad o En su aspecto. mezquindad es en decir, ocasiones. no, bueno, bien, Pero en cualquier caso entrañables. Y aparte que tenían o sea, durante el rodaje les dieron una de problemas porque se emborrachaban, hacían orgías, tenían la mano muy larga. A Judy Garland la tenían, Es verdad. tenían amargada. Bueno, contó... Había un responsable del estudio encargado de vigilarles para que no se pasaran de la raya. De hecho, contó el último marido de Judy Garland, que nunca sabrá si será verdad o no, que uno de ellos, o algunos de ellos, intentaron acosarla sexualmente a la propia Judy Garland, según ya te digo, el marido de ella. Pero esta película, aparte de todo lo que podamos ver, da muchísimo juego por lo que no podemos ver. O sea, tú has contado algunas cosas del rodaje que efectivamente forman parte de... Fue muy duro para Judy Garland porque estaba sometida a un corsé para que pudiera parecer una niña de 11 años. Pero es que a la bruja se le quema el maquillaje verde en una escena y tiene que estar ingresada 3 semanas. Es verdad. Al hombre de hojalata, que no era el hombre de hojalata, sino el previo, le tuvieron que dar de baja del proyecto porque se intoxicó con el polvo de aluminio de la maquillaje. purpurina esa plateada. O sea, fue un cúmulo de desgracias que este rodaje, lo que es la historia, digamos, en ese mundo que no se ve, cuando ves una película todo parece que haya sido muy fácil, ¿no? Leí en el libro de Noemí, me enteré ayer, leyéndolo anoche, que el león, el disfraz que lleva, pesaba 40 kilos y todas las noches lo tenían que lavar y que secar para el día siguiente y que creo que apestaba, según cuentas tú. Sí, es que estaba hecho de piel de león de verdad y pesaba, eso sí, más de 40 kilos. Y no podían el hombre comer de porque... hojalata era terrible también, Sí. parece ser su... Es que no podían moverse, no podían sentarse, tenían que comer con una pajita porque si no se les estropeaba el maquillaje. Bueno, y eso... una heroicidad. Pero fueron todos los actores, incluso los animales, porque a los peces que habían en el río, para que el río fuera azul, echaron pintura azul y murieron todos. Y tuvieron que rehacer la escena y pintar el fondo de azul. Imagínate el pobre caballo al que tienen que pintar 3 o 4 Pues veces. con el caballo, la Sociedad para la Prevención contra la Crueldad contra los Animales no permitía que se pintaran los caballos con pintura, entonces les pintaban con gelatina de frutas azul. Y claro, los animales estaban todo el rato lamiéndose y todo el rato tenían que estar reponiendo la gelatina. Pero fíjate tú, todo eso que luego lo ves en pantalla y dices, por ejemplo, Frank Morgan, el que hace el mago, Marvel. Frank Morgan, maravilloso. Es que no puede haber elegido mejores que los que están. El que tienes tú un libro sobre él. Este libro es maravilloso. Es la biografía de Bert Lahr, el león cobarde, escrita por su hijo, John Lahr, y está solo en inglés, pero es interesantísima. Sí. Y explica la historia, es curioso porque explica cómo Bert Lahr, el actor que da vida al Rey León, en su vida real era un miedica, le daba miedo todo, le daba miedo la oscuridad, las alturas, volar en avión, el ajo, los comunistas. Era la inseguridad personificada. Era hipocondríaco, he leído. Sí. Pero qué bien está como actor, ¿eh? Es tan genial los tres. Fíjate, yo... Es mi favorito. Frank Morgan, que está maravilloso, de Profesor Marvel y luego del Mago de Oz, únicamente me hubiera contentado con otro actor que era muy en su papel, que sería W.C. Fields. Ah, sí. ¿Verdad? W. Fields era como muy también Mago de Oz en sus películas. Tú preguntabas antes... Pero fíjate lo que decía, yo creo que por eso lo cogieron. W. Sheffield decía, un hombre que odia a los perros y a los niños no puede ser mala persona. Eso lo decía W. Sheffield. Por eso, no. Era el tipo más idóneo para estar con Lo de Pedro. pinta, sí. Sí, era el Pip en las películas de Dickens, claro. Decía antes Noemi que ella, su personaje favorito, que me consta que también es de Luis Alberto, porque se lo oye decir muchas veces, el león. Para mí no, yo prefiero 1000 veces al espantapájaros. Mi personaje favorito es el espantapájaros. ¿Sabes que en el guión original, muy al principio del guión, Dorothy y el espantapájaros, bueno, el actor que hace el de granjero, que luego va a ser el espantapájaros, tenían un pequeño romance. Lo que pasa es que eso lo eliminaron muy al principio. O sea, en la película dices. No, en el guión original, que luego iba a filmarse, pero al final decidieron que no. En el mundo sepia, ya tenía una pequeña historia. ¿Os acordáis que al final le dice, cuando se despide, ella le dice, a ti va a ser a quien más voy a echar de menos? Sí. Eso es porque ya había una historia antes. De todas maneras, he leído en alguna parte, y eso sí que tú eso, José, me lo podrás aclarar, porque a mí no me cuadra por la edad, pero es posible que Judy Garland estuviera absolutamente enamorada de Victor Fleming durante el rodaje de esta película y que se tomara fatal
que se tuviera que ir al lo que el viento se llevó y que tuviera celos de Maureen O'Hara y de todo el mundo. Tú ten en cuenta que Víctor Fleming la mitad era indio, cherokee creo, y decían que era el tipo más atractivo que había pisado nunca Hollywood. Que gente como Howard Hawks basaron personajes suyos como Cary Grant en él. Y que también estaba súper enamorada o colgada, como tú dices, Ingrid Bergman, cuando hicieron Doblan las campanas. Es decir, que era un tipo muy especial. A mí no me extraña, no me extraña, porque era además era un hombre brillante. Pero estamos hablando de una niña de 16 años. Claro, ¿Pero qué? tenía, no, pero Víctor Fleming... Tendría ahí 45. 40 y algo, porque él empezó muy joven. Es que Víctor Fleming era un tipo muy especial y le copiaron todos. Clark Gable, la manera... Él era un hombre que iba con una moto, en esa época ya 140, que montaba los aviones, por eso le copiaban, pilotaba. Se fue a la India y allí hacía safaris y cazaba tigres, o sea, era especial, era el aventurero que luego incorporó mucha gente en Hollywood. Vamos a ser como Víctor Fleming. Entonces curiosamente decían que era un director de hombres, porque era muy masculino, pero en cambio el trato que daba a las mujeres era magnífico. Ingrid Bergman está estupenda en Juana de Arco, que la hace con él, no hablemos de la Harlow. Jean Harlow la hace estrella con Polvorilla, con Tierra de Pasión. Es el modelo que copia Clark Gable, que ha sido, dicen, el tipo más masculino del cine, dice, copiado de su amigo Víctor Fleming, que es al que pide, por favor, a Sheldon, sácalo ya de la película del Mago de Oz y tráelo ya a lo que el viento se llevó. O sea, que no me extraña que ella estuviera enamorada y tuviera celos y que la dejara. Y él en ese momento yo creo que también tendría muy claro que aunque tenía 16 para 17, era un poco extraño, ¿no? ¿Sabéis que le dio una bofetada? Hay una escena, cuando irrumpe el león, a Judy Garland le dio un ataque de risa, no podía parar. Pero tanto que fue Víctor Fleming, la cogió, y dijo, ven, y le soltó una bofetada, le dijo, ¿te has calmado? Ahora vas y haces la escena. Sí. Y entonces, luego se sintió él tan mal que le dijo a los del equipo, dame un puñetazo en la nariz porque lo he hecho fatal. Y entonces fue Judy Garland y le dio un beso en la nariz. Pero vamos, a mí no me extraña que le gustara porque era guapísimo. Sí, claro, ya te digo, era medio indio y había trabajado con Griffith al principio del cine, o sea, y con Douglas Fairbanks, o sea, que era una leyenda. Pero bueno, y las películas que joder, que el año 39 hace esta película del Mago de Oz y lo que solo con eso. Solo es el año 39, digamos que es suyo. Dos en el aire, es muy buena. Bueno, y Tierras de Pasión, que luego se hace un remake que se llama Mogambo, también con Clark Gable, que lo hace John Ford, ¿no? Era un tipo muy... Yo recuerdo que había hablado hace tiempo con gente y me decían, ¿por qué está tan olvidado Víctor Fleming habiendo hecho estas películas? Bueno, mayor éxito de taquilla es imposible, que nadie tenga la historia con esta y con lo que el viento se llevó. Y entonces descubrí que mucha gente decía que era uno de los grandes como estos. Por ejemplo, lo decía Alfonso Sánchez, el crítico de cine, lo decía José Luis Sáenz de Heredia, el director de cine, Enrique Herrero, nuestro querido Enrique Herrero. Es decir, mucha gente tenía la sensación de que era un director muy bueno. Por lo que sea, no fue escogido, por ejemplo, en el cambio que da el cine con Cahiers de Cinema como un artista. No lo considera un artesano más bien. Sí. Pero él hizo una versión muy buena de Jekyll y Hyde, muy buena. Con las ventanas cuando estaban al principio en la iglesia filtrándose la luz, porque él venía de la luz, era director de fotografía. Spencer Tracy. Bueno, Spencer Tracy, que el único fallo de esa película... Es Spencer Tracy. No, Spencer Tracy cuando hace el Dr. Jekyll está estupendo, pero cuando hace Hyde, pusieron una peluca como de uno de los hermanos Marx. Horroroso. Está horrible. Y está horrible. Y eso, en cambio, Freddie March en la película de Mamoulian... Claro, ahí estaba fantástico. Pero eso fue el famoso que le invitaron a nuestro querido escritor Somerset Maugham, y le dijeron, ven a ver unas escenas, ¿no? Y estaban rodando unas escenas de Spencer Tracy, pero haciendo de Hyde, y con ese pelo rulado como el Harpo. Y entonces le dijo, bueno, no sé qué deciros, pero para eso podía ser llamado Harpo. Y entonces se enfadaron todos mucho con él y salió del set de rodaje. Pero fílmicamente es buena. Pero no, la película es magnífica, magnífica. No tan buena como la otra de Jekyll y Hyde. Mamoulian. La de Mamoulian es que es una... Para mí es una de las 15 o 20 películas mejores que he visto en mi vida. Con un erotismo
en esa época... Bueno, Miriam Hopkins es una... A Freddie Mac le pasó lo mismo que a lo que contaba antes Luis de la bruja. Con el maquillaje verde de la máscara, como eran maquillajes que no eran como los de ahora, que eran mucho más agresivos, después de la película estuvo meses con problemas en la piel por culpa del maquillaje verde. Lo mismo que le pasó a Margaret Hamilton con el maquillaje del Mago de Oz. Sí, sí, pero... Qué grande Margaret Hamilton, a mí es un personaje Está que me estupenda. fascina. Oh. Bueno, pero entonces volvemos a la disyuntiva. ¿Ella dónde se lo pasa mejor? ¿En su granja de Kansas o se lo pasa mejor con estos muchachos caminando por las baldosas y cantando y eso? Yo creo que cuando vuelve... ¿a dónde Llegando al vuelve? bosque donde No, se se lo duermen. pasa. Pero eso no es opinable, José, porque lo dice ella misma. O sea, otra cosa es que a ti te gustaría que se lo hubiera pasado mejor en Oz. Yo Pero no a ti me te voy de gustaría, Oz. a ti, Ahora tú yo no me te voy vas. de Oz. Pero ella, cuando vuelve, cuando despierta y cuando ve a sus amigos y cuando ve a sus tíos, vuelve a ser feliz. Ya. Y eso es lo que la película te está transmitiendo. Bueno, que a ti bueno. no te gusta el mensaje, Tus pues te amigos, aguantas no porque sé. es el mensaje de la película. Hombre, estamos ¿Qué le hablando vamos a de ver? algo que nos hablaba hace años, el mensaje. Películas con mensaje. Bueno, ¿Cuál es el plano que más te ha gustado a ti? A ver. Yo más que un plano me quedo con una frase. Ah, bueno, una frase. Y lo que es, sí, quieras. es cuando Totó corre la cortina y descubren que el Mago de Oz es un farsante, como decía Luis, y todos los protagonistas dicen, bueno, ¿qué hay de lo mío? Y entonces el mago, el falso mago, le da el diploma al espantapájaros, le da su medalla al valor al león cobarde, y entonces le dice al hombre hojalata, no sabes la suerte que tienes de no tener corazón. Los corazones no serán prácticos hasta que no sean irrompibles. Es más, Eso es. recuerda, un corazón no se juzga por lo que ama, sino por lo que es amado por los demás. Me parece sublime esa No, frase. sí, sobre todo cuando dice irrompible, y cuando Sí, hasta sí, que no sí. sea... Eso un está corazón- en la novela. Claro, eso es de la novela, eso es una Me maravilla. parece una frase tan bonita. Y para ti, Luis, ¿cuál es el momento Sin que ninguna más te duda, gusta? la canción de Judy Garland en el pajar, con todo lo que tiene de denigrante por una estrella haber cantado esa canción, lo digo con ironía claramente, pero esa es la mejor escena de la película de aquí a Lima para mí, o sea, sin ningún tipo de... Cada vez que veo esa escena, y además la puedes ver descontextualizada, es decir, yo todavía me conmuevo, me conmueve, es la manera de cantar de Judy Garland esa canción tan preciosa. Bueno, me la has pisado, pero en fin, claro, para mí es el momento mejor de la película. Para ti, Yo voy a escoger una escena que no es muy habitual, que es la escena en la que es apresada por la bruja en su castillo, en ese castillo mitológico, maravilloso, lleno de brumas, etc. Dorita, junto con, creo que hay alguno de los acompañantes, no recuerdo ahora mismo muy bien, y cuando de repente hay una escena que casi era adoradora por parte de la bruja, de los zapatos anhelados de Dorita, que son lo que ella quiere buscar, esos zapatos, ¿no? Y después tendrá lugar también el exterminio de la bruja por la heroína Dorita, y todo eso me gusta mucho. sí. Yo, pero es que lo que dice Luis es verdad. Yo es mi favorito. Yo creo que si hay una especie de antología en el cine de grandes momentos, es esta chica cantando Over the Rainbow, porque es algo increíble. Porque hay algo más que la canción y más. La voz suya es como decía yo antes, tiene como vocación de eternidad. Hay algo más. Está cantando en ese momento y para momentos posteriores. Está cantando una niña y una mujer que además no va a ser muy feliz luego y que como que adivinas algo raro. Todo eso de que el arco iris se te va a ir es algo. La despedida de Casablanca, el otro diciéndole me da lo mismo lo que vaya a ser tu vida, Escarlata. Esos momentos, aquí hay un momento que es esta chica cantando con un color, fíjate, como sombrío. Tiene algo sombrío, algo de melancolía, ¿no? Y ese es un momento, yo creo que para la historia del cine. Yo no puedo estar más de acuerdo contigo. Luego la canción es bellísima. Sí, sí. Y lo que dice, ¿no? El arco iris está en todas las mitologías como un lugar que si se sobrepasa, si se traspasa, se llega siempre a un lugar mítico. Es que el Valhalla yo lo veo siempre como con un arco iris, tú no, el Valhalla. Bueno, es que la Están Botán y todos mitología esos. germánica precisamente tiene el arco iris un protagonismo inmenso, ¿no? Yo encuentro que es una maravilla el arco iris cuando lo vemos en la carretera, cuando vamos, por ejemplo, conduciendo. Es como siempre pensamos que habrá al otro lado del arco iris. Sí, sí. Pues ya lo sabemos lo que hay al otro lado del arco iris. No, hombre, habrá algo mejor de lo que cuenta esta película, al otro lado del arco iris. Al otro lado del arco iris tiene que haber un mundo
el catolicismo establece, vamos, lo que es el Antiguo Testamento, el arco iris tiene una simbología muy clara, que es la alianza de Dios con los hombres y por lo tanto el fin de las tribulaciones, la promesa de que siempre estaré contigo, ¿no? Tú fíjate que es el año 39, viene la Guerra Mundial. O sea, que al otro lado del arco iris aquí está esperando. El 1 de septiembre. Fíjate, sale ya. Sí, pero calamidades, eso lo decía antes Luis Alberto, pero calamidades ya había habido muchas antes. Sí, pero no, como la Segunda Guerra Mundial, pocas. Bueno, hombre, hasta ahora, Dios... Bueno, que anda que no había habido guerras. Intentemos no batir ese récord, por favor. No, desde luego, pero también es verdad que de otra manera, pero la gente se muere en números muy parecidos a la Segunda Guerra Mundial por pandemias y por cosas de esta naturaleza. O sea, que las desgracias van mutando. Hay una cosa de todas maneras que a mí me gustaría que me explicarais, porque mira que he visto la película 3 o 4 veces y nunca lo entiendo. No entiendo qué pintan los zapatos rojos. Los zapatitos de Dorothy. Que no eran rojos, en la novela, ¿verdad, Luis Alberto? Eran de color gris, plateados. Plateado.